Y de algo así vas a tratar ahora el Evangelio de Marcos a través de tres historias, vamos a llamarlo así, tres historias, puede ser también tres conversaciones o tres situaciones que vamos a ver del verso 1 al 31. Tres situaciones en el que la palabra de Dios esta noche nos va a mostrar ciertas actitudes del corazón. Quizás ya lo has escuchado, son muy conocidos estas tres historias. Una primera parte está cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio. Y ciertamente Jesús va a responder esa pregunta, pero sobre todo nos va a mostrar cuál es nuestro corazón o cuál era el corazón de los que le preguntaban. Después va a haber otra situación donde de pronto van a venir los niños a Jesús y los discípulos van a comenzar a impedir que los niños vengan a Jesús. Eso también yo me lo conozco, dice, sí, ya es una historia conocida, pero también nos va a mostrar cómo está nuestro corazón con la actitud de los discípulos. Y una última historia donde viene un joven rico, dice, un hombre rico, importante, viene a Jesús queriendo ganarse el cielo. Y también vamos a ver ahí cómo la palabra de Dios nos va a mostrar cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. Entonces yo le he titulado a este mensaje el día de hoy, 3 estorbos en nuestra búsqueda de Dios. 3 estorbos en nuestra búsqueda de Dios, porque hay cosas que estorban en nuestra búsqueda de Dios. Y esas 3 cosas muchas veces están en el corazón del hombre, que no nos permiten conocer a Dios o acercarnos a Dios como debe de ser, porque somos nosotros los causantes de esos 3 estorbos. Y de eso va a hablarnos entonces la palabra de Dios esta noche. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por cada uno de mis hermanos y por cada persona que se está conectando, Señor. Háblanos directo al corazón, Señor. Sé que de pronto podemos venir con diversas expectativas, Señor, pero tu palabra es una sola, Señor. Tu palabra esta noche nos tiene que redarguir, nos tiene que exhortar, nos tiene que confrontar, Señor. Y dispongo mi corazón para ser confrontado por tu palabra, Señor. Porque cada día, Señor, quiero crecer en el conocimiento tuyo, pero también quiero crecer en fe, en madurez, en compromiso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces nos vamos al verso 1. Del verso 1 al 12 está la primera historia. Preguntan a Jesús sobre el divorcio. Ya lo pasó, creo. Si retrocedes un poco, por favor. ¿Cuál es la primera historia? A ver si lo repites conmigo. ¿Cuál es la primera historia? Preguntan a Jesús sobre el divorcio. ¿Y qué es lo que va de pronto a hablarnos el Señor a través de esta historia? Mira, dice, el afán del hombre de hacer nuestra voluntad. El afán de querer hacer nuestra propia voluntad muchas veces es un estorbo para el obrar de Dios en nuestra vida. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esta historia con esto? Vamos a descubrirla. Dice el verso 1, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Entonces recordemos que en la región de Judea, la capital es Jerusalén, en la región de Judea estaba lleno de judíos. Entonces nuevamente Jesús está volviendo a ese lugar donde va a interactuar con los fariseos, los escribas, los judíos. Entonces dice, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Eso es normal ya en el obrar de Jesús. Verso 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué? Para tentarle, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Entonces le hacen una pregunta, la pregunta del millón a Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer? Y muchas veces hemos pensado que estos pasajes nos hablan sobre el divorcio. Y aunque la pregunta fue esa, pero la enseñanza de Jesús va mucho más allá. Y te voy aclarando, con este solo pasaje no vamos a responder todas las preguntas en cuanto al divorcio, porque el tema no es el divorcio aquí, le están preguntando sobre eso. Pero Jesús está, recordemos, siguiendo la secuencia del estudio anterior, está ministrando y enseñando a sus discípulos cómo es que tienen que tener su corazón. A esos discípulos que ya habían creído en Jesús, pero por ahí todavía tenían ciertas actitudes equivocadas. Por ejemplo, uno quería estar a la diestra, otro ¿a dónde? A la siniestra, ¿no? O a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces Jesús está trabajando en las personas y también en sus discípulos que lo están acompañando. Jesús no está dando una clase sobre el divorcio, pero le preguntaron sobre eso. Pero en medio de esa pregunta, el verso 2 nos dice que fue ¿para qué? Para tentarle. Entonces, de por sí ya la motivación de cómo están haciendo esta pregunta no era la correcta.
No es que de pronto estos hombres, o estos fariseos que preguntaron a Jesús, no sabían sobre el divorcio. Entonces, oye, ¿qué tal si le preguntamos a Jesús? No es eso. La actitud, dice, es para tentarle, y cuando dice tentarle es para hacerle tropezar. Y tú dices, ¿y cómo harían tropezar a Jesús? Recordemos, estos fariseos están indignados con el ministerio de Jesús. Vienen constantemente criticando a Jesús por su obrar y por su predicar. Entonces estos fariseos lo que están buscando es una excusa para acusar a Jesús. Probablemente buscaban que Jesús contradiga la ley de Moisés. Probablemente. Porque en la ley de Moisés, es decir, en Deuteronomio, es que estaba este pasaje donde se daba cierta permisión o se permitía al hombre dejar a la mujer o darle la carta de divorcio. Probablemente están buscando que Jesús rompa la ley de Moisés, o probablemente también están buscando que de pronto Jesús diga, sí, oye, está mal el divorcio, y de pronto acusarle ante Herodes, porque recordemos, ¿por qué Herodes mató a Juan el Bautista? Porque Herodes tenía una vida moralmente, mejor dicho, tenía una vida inmoral. Herodes se había divorciado, había dejado a su primera esposa y se había casado con la esposa de su hermano, y es por eso que fue acusado o confrontado por Juan el Bautista y mandó a matar a Juan el Bautista. Y ellos están viviendo bajo un gobierno como el de Roma. Entonces podría ser una excusa también para acusarle. Entonces, pero ellos lo que estaban pretendiendo es que Jesús caiga en la pregunta. Esa era la intención, no era desconocimiento. Es más, para aquel entonces ya existían dos escuelas de los eruditos judíos. ¿Ya? Existían dos escuelas, los de Gilei, se los llamaba uno, que eran mucho más permisivos con sus leyes, y sobre todo con esta, donde decían, no, mira, Moisés dijo, y tú te puedes divorciar nada más, no hay problema. Pero también existía otra escuela llamada el de Shammai, y el de Shammai eran más conservadores, y como que no permitían el divorcio. Entonces decíamos, vamos a ver Jesús de qué parte está. Entonces acá no había un desconocimiento en cuanto a esto. Lo que había era una intención de hacer caer a Jesús. De por sí ya Jesús, la pregunta misma es como que de pronto, no sé si en algún momento te han preguntado, a mí me han preguntado, pastor, ¿tomar es malo? Licor, vino, vamos a llamarle vino. ¿Tomar vino es malo? ¿Es pecado? Ay, ¿qué responde el pastor? Pues dice, y si tú le dices sí, ¿cuántas copas? Esa persona está preguntando porque está queriendo tomar. Su motivación no es otra, ¿no? O sea, lo que está esperando es el toquecito de decirle, no hay problema, entonces, voy a tomar. ¿Me dejó entender? De por sí ya, es como que de pronto, ¿no? Estoy conduciendo, ¿y hasta cuánto puedo conducir? Conduce lo que es correcto, ¿no? Si dice 90, entonces voy a ir a 90 al límite. Pero el ser humano normalmente quiere vivir una vida al límite. Ese es un detalle. Y eso habla de cómo está nuestro corazón. Como que queremos vivir al filo de las reglas. Si de pronto papá, mamá me dice, no vayas a volver muy tarde, ¿qué es tarde? ¿10 de la noche? Y si es 10, entonces llego a las 9:59 raspando. Y muchas veces vivimos o queremos vivir así. Y como cristianos también como que nos queremos acostumbrar a vivir bajo reglas. Y el Señor no nos ha llamado a vivir bajo reglas. Porque si vamos a vivir bajo cumplimiento de reglas y al límite todavía, poniendo en peligro nuestra santidad porque le estamos coqueteando al pecado, como que no está tan mal, en algún momento vamos a tropezar porque tenemos ya de por sí esa actitud. El Señor nos ha llamado a tener una vida, una comunión, una paz, de vivir una comunión plena y genuina con Él. Cuando nuestra pregunta debería ser, Señor, ¿qué te agrada? ¿Qué más puedo hacer? Y no decir, Señor, ¿hasta dónde puedo actuar sin pecar? Señor, ¿hasta dónde ya es pecado? Porque ahí me estoy yendo a los extremos, a pretender vivir así. De tal manera que voy a hacer eso o aquello, voy a dejar de hacer eso o aquello por miedo al castigo. Y ya no porque amo a Dios. Eso estaba ocurriendo con estos hombres. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Jesús les responde, les va a decir algo muy interesante. Mira lo que dice el verso 3. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús les está diciendo,
le están preguntando si es que es lícito repudiar a la mujer, es decir, dar carta de divorcio. Jesús le dice, bueno, ¿qué les dijo Moisés? Porque eso estaba escrito para ellos. Para ellos estaba claro, pero ellos están diciendo, a ver qué dice Jesús. Entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, ¿y qué dice? Entonces ellos sabían la respuesta. Ya sabían la respuesta. Y Jesús les está diciendo, ¿qué les dijo Moisés? Ahora, Moisés no les dijo solo esto. Dices, ¿cómo dice eso, pastor? ¿Usted no dijo eso? No. ¿Sabes quién es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, chicos del Instituto Bíblico? Moisés. ¿Moisés escribió el Génesis? Sí. ¿Y qué dice el Génesis? Que el Señor instituyó el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, ¿una qué? Una sola carne, y lo que ha unido Dios no lo separa de él. Eso también lo había dicho Moisés. Esa es la voluntad de Dios. De que si 2 personas se han casado, Dios ha instituido ese matrimonio y ahora son una sola carne, inseparables, son uno solo. Pero ellos están yendo al límite. Pero ¿en qué ocasiones le puedo dar carta de divorcio? Están viviendo al límite, buscando hacer qué tan mal está. Y no están diciendo qué es lo que agrada a Dios. Entonces Jesús y es más, en su respuesta misma, cuando Jesús le dice, ¿qué les mandó Moisés? Pudieron haber dicho, Moisés nos enseñó en el Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso lo ha unido Dios, y lo que ha unido Dios no lo separa el hombre, y por lo tanto eso agrada a Dios porque está conforme a la voluntad de Dios. Pudieron haber respondido así, pero no, ellos respondieron lo que también dijo Moisés, pero como una permisión. Y ahora Jesús justamente les va a revelar por qué Moisés les dijo eso. Entonces, te cito Deuteronomio, lo tengo aquí, Deuteronomio 24:1. Miren lo que Moisés dijo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, hasta ahí todo bien, eso Dios lo había instituido en el Génesis. Dice, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ciertamente Moisés dio esta permisión. Si es que se hallaba una cosa indecente, ahora la pregunta es, ¿y qué es indecente? Ahí venía justamente las diferencias que habían entre estas 2 escuelas, las de Gilei y las de Shammai, porque las de Gilei decían, indecente es si de pronto se le quema el arroz, en la sopa, entonces no, me estafaste, no sabes cocinar, carta de divorcio. Para ellos era algo así cualquier cosa que hacía, indecente. Entonces, ¿por qué? Porque estaban viendo de pronto a la mujer como un objeto. Los de Shammai decían, no, indecente, o sea, indecente es cuando han caído en adulterio. Eran ellos mucho más conservadores. Solo ahí, solo si es un adulterio comprobado, y se iban a ese extremo a decir, solo ahí puedes dar carta de divorcio. Entonces, para aquel entonces ya habían pasado cientos de años y cada quien tenía su propia interpretación de la palabra indecente. Ahora Jesús más adelante nos va a explicar a qué se está refiriendo como esa causal de divorcio o esa permisión o esa única excepción de divorcio. Lo va a decir más adelante. Entonces, verso 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón los escribió este mandamiento. ¿Por qué de pronto Moisés de pronto dijo, bueno, si la hallaren con cosa indecente, le escribirán carta de divorcio? Por la dureza del corazón. Pregunto, entonces el divorcio nació en la voluntad de Dios, nació en el Génesis diciendo, por tanto el hombre se divorciará. No. Moisés dice lo dio por la dureza del corazón del hombre y lo permitió. Pero eso no nació en la voluntad de Dios. Eso no es conforme al propósito de Dios. Ahora, pastor, pero hay casos y hay casos. Cierto, te decía desde el principio, este solo texto no te va a responder todas las preguntas en cuanto al divorcio. Porque la intención acá, la pregunta es, la intención de los que preguntaban era otro. Más adelante estudiaremos Corintios, o ya lo estudiamos, y Pablo explica, incluso profundiza más en este tema. Pero acá lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Les está mostrando primero a ellos que están preguntando porque ellos tienen la intención de hacerlo. O quieren simplemente la patadita que les digan, sí, no hay problema, para hacerlo.
porque están queriendo hacer su propia voluntad. Mas Jesús, con la respuesta que les da en el verso 5, les está diciendo que eso Moisés lo permitió por la dureza del corazón. Mira lo que dice el verso 6. Pero al principio, dice Jesús, ¿de qué? De la creación, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Y está diciendo, pero al principio de todo, el que instituyó el matrimonio, ¿quién fue? Dios, porque de eso va a hablar, no solo de que creó al hombre y la mujer. Verso 7, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Quién lo hizo esto? Dios. Y ahora Jesús, en vez de hablar del divorcio, está hablando del matrimonio. Le está diciendo, eso de lo del divorcio es porque nació en la dureza o en el corazón duro del ser humano. Pero el matrimonio lo instituyó Dios. Y no solo eso dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Verso 8, y los dos serán una sola carne, y así que no son ya más dos, sino uno solo. Y está hablando de unidad. Y cuando dice serán una sola carne, aunque físicamente son dos personas que están caminando, pero ahora tienen un solo sentir. Han sido unidos por el Señor, un solo propósito como matrimonio. Y de por sí, como paréntesis, uno de los propósitos del matrimonio, dice algunos, es traer hijos. Sí, es dar un hogar también a los nuevos, por así decirlo, ¿no? Es el núcleo que creó el Señor para poder traer más hijos al mundo, cierto, pero tiene un propósito también. En Efesios Pablo lo dice, que es mostrar el amor de Dios a la iglesia. Y por eso que le demanda muchas veces al hombre amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y le demanda también a la mujer sujetarse al marido como la iglesia debe sujetarse a Jesús. Eso es difícil, pero el matrimonio cristiano debería reflejar eso. Si el matrimonio cristiano no refleja eso, hay una incongruencia, hay algo que está mal. Entonces, volviendo al tema, dije eso como paréntesis, entonces vemos de que el que instituyó el matrimonio fue Dios. Y entonces lo que Jesús le está diciendo, mira, Moisés permitió eso por la dureza del corazón, porque el hombre quiere hacer lo que él quiere. Y cuando habla de dureza de corazón podemos hablar de orgullo. Cada vez que la Biblia se refiere con estos calificativos, duro de cerviz o dureza de corazón, está hablando del orgullo que hay en el ser humano. El orgullo de querer hacer las cosas a su manera. Es decir, voy a terminar la idea del verso 9, dice, por tanto, dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y está cerrando entonces Jesús, en vez de hablar del divorcio, está hablando sobre el matrimonio. Le está diciendo, el divorcio nació en el corazón duro del ser humano. El matrimonio nació y fue instituido por Dios. Y lo que unió Dios no tienen por qué separarlo. Entonces, la pregunta sería, Señor, ¿cómo afianzo mi matrimonio? No, Señor, ¿me es lícito divorciarme? Porque si yo voy a buscar una respuesta en el Señor con ese tipo de pregunta, es porque estoy diciéndolo, Señor, voy a hacer lo que quiero. Y ya no estoy viniendo al Señor a decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? Si no estoy viniendo a decirle, quiero hacer esto, ¿qué tan bien está mal? ¿O qué tan bien está o qué tan mal está? Y uno de los estorbos en el obrar de Dios en nuestra vida es eso. Cuando venimos a Dios queriendo hacer nuestra propia voluntad y no someternos a su voluntad. Entonces dice verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Los mismos discípulos estaban como medio choqueados con la respuesta de Jesús, ¿no? Como que un poco confrontados, diciendo, Señor, no lo hemos entendido muy bien, porque ellos te han preguntado si es lícito, tú les has dicho que eso nació en el corazón del hombre, y más bien, en vez de darles una respuesta, decir sí o no, tú les has dicho, el Señor, Dios mismo instituyó el matrimonio. Y esa ha sido la respuesta de Jesús. Y ahora los discípulos le vuelven a preguntar, y mira lo que dice, y él les dijo, verso 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, ¿qué dice? Adulterio. Entonces, lo que Jesús está diciendo, ¿saben, chicos? El divorcio, así a la ligera, es adulterio.
Porque lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Pero tú dices, ¿y dónde quedó la causal que tenía Moisés, no? Porque ¿dónde quedó eso que Moisés había dicho, puedes dar carta de divorcio? Mateo lo explica un poco mejor. Este mismo evento, este mismo pasaje en Mateo dice lo siguiente. Lo tengo aquí en mi Biblia, no sé si ustedes lo tienen, pueden buscar en Mateo 19, verso 9. Mateo va a responder lo mismo, pero lo va a aclarar un poco más. Algo más que había dicho Jesús. Mateo 19, verso 9 dice, le hacen la misma pregunta, y mira lo que dice Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice Mateo. Es similar a la respuesta que nos dice Marcos, pero Mateo nos está introduciendo la causal del cual hablaba Moisés por si fuese hallado con alguna indecencia, ¿no? Acá lo que dice es, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de, ¿qué dice? De fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Es la misma respuesta que Jesús ha dado en Marcos, pero acá le pone un salvo. Salvo si fuese, ¿por qué dice? Por caso de fornicación. Y uno dice, ¿y qué es fornicación? Algunos piensan que es el acto del adulterio. No solo es el acto del adulterio. La palabra fornicación viene del griego porneia, y porneia significa toda cosa inmoral. Que tenga que ver, lógicamente, de ahí viene la palabra pornografía, por ejemplo. Que tenga que ver con la infidelidad. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque a veces se cree que fornicación solo es el acto mismo de poder ser adúltero o de poder ser infiel a mi pareja. Todo tipo de acto que atente contra el matrimonio es todo aquello que tenga que ver con porneia, fornicación, con la mente, con los ojos, con el pensamiento, con el chat hoy en día, con las fotos hoy en día. ¿No vemos en la televisión? Todo ese tipo es considerado inmoral, adúltero. Es más, Jesús lo dijo también en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, aquel que con la mente nada más ya deseó la mujer de su prójimo, ya adulteró, ¿no dijo? Lo mismo lo dice para el matar. No, aquel que deseó lo malo, hermano, ya lo está matando en su mente. Entonces Jesús lo lleva a un estándar más alto todavía. Porque Jesús no quiere que vivamos bajo el límite de decir, si cometí el acto, entonces recién estoy adulterando. No, Jesús quiere que vivamos alejados y mantener bien lejos el acto del adulterio de nuestra vida. Entonces dice, salvo a causa de fornicación. Entonces había una causal, sí. Y esa es de la indecencia del cual hablaba justamente Moisés. Donde de pronto si se hallaba la mujer en adulterio, el marido podía decir, ¿saben qué? Yo no quiero continuar con este matrimonio ideal, pero aún así el Señor lo califica dureza de corazón. Ahora, la dureza de corazón puede venir de ambas partes, del que no se quiere arrepentir y quiere seguir viviendo una vida de adulterio, ocurre hoy en día, pero también del que no quiere perdonar a pesar de que ve un arrepentimiento genuino. Sí, pero ¿cómo eso es algo imperdonable? Sí, pero es dureza de corazón. Porque es atentar contra el mismo Padre nuestro, ¿no? Dice, Padre, perdona nuestros pecados como nosotros, ¿qué dice? Perdona. Pero pastor, es difícil, debe ser difícil. Pero la Biblia lo califica como dureza de corazón. Alto, pero observación, si es que hubiera un arrepentimiento sincero. Pero si no hay un arrepentimiento sincero, ¿cómo tú puedes seguir perdonando y perdonando y perdonando si no hay un arrepentimiento sincero? Es otra historia, ¿no? Entonces ahí Jesús dice, bueno, salvo por causa de fornicación. Y esa es la salvedad que le pone el mismo Señor Jesucristo, pero recuerda, sobre todo nos ha dicho que todo eso nace en un corazón duro. Desde el momento que se produce el adulterio o los malos pensamientos o los malos deseos o los deseos pecaminosos, ya es una dureza de corazón, porque estoy atentando contra el matrimonio que Dios lo instituyó. Entonces, por eso que decimos, cuando yo falto a mi matrimonio, no solamente le estoy faltando a mi pareja, le estoy faltando ¿a quién? A Dios. Porque Dios es el que ha unido a esas dos personas. Como cristianos estamos hablando, como creyentes. Entonces debe ser algo que no debería ni de pasar por mi mente. Pastor,
Ya me casé, pero dígame, pues, ¿cuándo me voy a poder divorciar? Si ya vas a comenzar tu matrimonio así, mejor no lo comiences. Mejor ni te cases. Porque si ya estás pensando en el divorcio, hoy en día se casan incluso pensando en el divorcio, con contratos, con términos en el matrimonio diciendo, en el caso nos divorciemos. Si vas a casarte pensando en el divorcio, mejor no lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Entonces Jesús acá nos revela o nos muestra que cómo es el hombre que está buscando hacer su propia voluntad antes de buscar hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían claro cuál era la voluntad de Dios, que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre, pero ellos están buscando hacer su propia voluntad por la dureza de su corazón. ¿Quiénes eran ellos? Los que preguntaron, fariseos, conocedores de la ley más que nosotros, pero estaban con preguntas como esas, tratando de tentar a Jesús y al mismo tiempo revelando su corazón duro, corazón cauterizado. Bueno, ahora pasamos a la segunda situación o la segunda historia, ¿no? Dice que vienen niños a Jesús, ¿no? Y Jesús dice, no impidan que esos niños vengan a Jesús, que vengan a Él, ¿no? ¿Y qué es lo que va a revelar esta historia? Mira, lo que esta historia va a revelar es que el creer que somos más importantes que los demás. La actitud que van a tener los discípulos en esta situación va a revelar creer que somos más importantes que los demás. ¿Por qué te digo eso? Vamos al verso 13, dice, y se presentaban niños para que los tocase, y le presentaban niños para que los tocase. Más adelante vamos a ver que ese tocase se refiere para que ponga su mano sobre ellos y los bendiga. Dice, y los discípulos, ¿qué dicen? Reprendían a los que los presentaban. La pregunta es, ¿por qué los discípulos reprendían a los que los presentaban? Según aquellos tiempos, la cultura judía, y no solo la judía, en general, en aquellos tiempos, tanto el varón como los niños no tenían un valor, por así decirlo. No tenían una importancia en medio de la sociedad. Las mujeres y los niños, por lo general. En la misma cultura judía existía esto y también en los demás pueblos. Lo que hoy en día llamamos machismo, quizás, ¿no? Lo que más consideraban era el hombre. Medías el poderío de tu imperio por la cantidad de hombres de guerra que tienes, y no por cuántos ciudadanos tienes. Se medía el número de familias por la cantidad de hombres que hay, no por la cantidad de mujeres que hay, menos los niños, ni siquiera se les contaba. Entonces, ¿por qué? Porque un niño no es productivo. Una mujer para aquellos tiempos tampoco era productivo bajo los términos estándares de la época, ¿no? O sea, ellos lo veían a la mujer como que la que va a estar en casa ayudando nada más. O es más, algunos eran más maquiavélicos, vamos a llamar todavía, solamente lo veían para satisfacción personal. Te estoy diciendo algo, no es como Dios los veía, más bien Jesús los va a reivindicar en muchas de las ocasiones, en muchos pasajes vamos a ver cómo Jesús reivindica a la mujer y también a los niños. Cómo es que Jesús habla como la mujer samaritana, que era rechazada por la sociedad. Cómo es que Jesús permite dentro de sus seguidores mujeres. Cómo es que Jesús permite que esta mujer venga y le enjuague los pies. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde vamos a ver el accionar de una mujer siendo alabados por Jesús, como la viuda que vino y dio su único denario, su único blanco que tiene, su única moneda que tiene. Entonces, aquí, para la cultura, los niños eran como que, oye, saque esos niños, ¿no? Como que Jesús está diciendo cosas importantes, como que el reino de Dios es para los adultos, para los que tenemos un valor, nosotros somos importantes. Pero los niños, ¿cuál niño? Sácalo, porque no tenían un valor como ciudadano. Entonces mira lo que hace Jesús, dice. Y viendo Jesús, ¿qué dice Jesús? Se indignó, dice. Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y Jesús es categórico. Mientras que a los otros los viene confrontando y diciendo, si no cambian ese corazón duro, no van a entrar al reino de Dios. Mientras que a los otros les viene diciendo que se arrepientan de su mala manera de vivir. Mientras que a los otros les está confrontando su religiosidad, su orgullo, su tradición. Dice que de los tales, de los niños, ¿es el reino de quién? De Dios. Pase directo. No porque de pronto el niño se lo merece, sino porque Jesús se lo promete.
Yo quisiera que eso se entienda, ¿no? No es porque de pronto el niño se merece, sino porque Jesús se lo promete. Porque el único que te puede dar acceso a una vida eterna o al reino de Dios es Jesús. Y si ese es el único, Él es el único que puede dar ese acceso, eso lo está ofreciendo a los niños. Y dices, ¿por qué? Algunos por ahí especulan, es que el niño es inocente. ¿Seguro? Es que el niño se porta bien. ¿Seguro? Los que tenemos hijos nos damos cuenta que no son tan inocentes, no es que siempre se portan bien, perfectos no son, ¿sí o no? ¿Algún día te han botado la comida que no le gustó? Y te he dicho, ya me lo comí. ¿Lo he hecho o no? Solamente mi hijo hace eso. Y le llamo la atención, por cierto, ¿no? ¿Alguna vez que le has dicho, no te voy a comprar ese juguete, te han hecho muecas? Sí, ¿no? O sea, entonces, perfectos no son, inocentes del todo no son. Entonces, ¿por qué los niños tienen acceso directo? Porque Jesús se los prometió, punto. Ellos nunca pecaron. Pecan también. Quizás no tienen conciencia como el adulto en cuanto al pecado, en cuanto al infierno, en cuanto a Dios. Eso yo te acepto. Pero que sean perfectos no son perfectos. Entonces, ¿por qué los niños van directo? Y Jesús dijo, porque Jesús lo dijo. Y Él es el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios está diciendo que de los tales es el reino de los cielos, yo lo creo. No lo cuestiono, porque Jesús lo dijo. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, lo dijo ¿quién? Jesús. Verso 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y acá les va a dar una cátedra, voy a decir, una lección a los discípulos. Porque los discípulos son los que estaban diciendo, hey niño, más lejos, no interrumpas a Jesús, Señor, niño, Jesús está predicando, no interrumpas. Jesús dijo, deja que venga acá. De ellos es el reino de los cielos. Y es más, les dice, y si ustedes no se vuelven como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Y tú dices, ¿qué? Encima de dejar pasar a los niños y encima nos dice que nosotros debemos actuar como niños, entonces tengo que ser mi pataleta. No está refiriéndose a eso, que tenga que ser su pataleta. Lo que Jesús le está diciendo, que tienes que ser como un niño. Y tú dices, ¿pero cómo un niño? Una característica de un niño, pregunto, ¿conocerás a un niño autosuficiente? O mejor dicho así, ¿conocerás a un niño independiente que diga, yo me educo solo, me doy comer? Imagínate Jaca, ¿no? Papá, yo pago mi pasajes, yo compro la comida. ¿Habrá un niño independiente realmente? No lo hay. El niño confía plenamente en que mañana va a haber comida. Así de simple. El papá es el que se hace cuadros, ¿no? Pero el niño pide nada más. Esa actitud debemos tener en cuanto al reino de los cielos. En que yo voy a entrar porque Jesús me lo dijo, no porque yo voy a hacer algo. Entonces lo que Jesús le está diciendo, esos niños creen y confían sin cuestionar. Simplemente creen y confían en Jesús. Y es así como debemos de ser nosotros muchas veces. Confiar plenamente en que Jesús es el que nos da vida eterna. Porque más adelante vamos a ver un joven diciendo, ¿qué hago? ¿Qué pago? ¿Cuánto cuesta ir al cielo? No. Con ese tipo de corazón es una torpeza. Entonces, tener un corazón de pronto autosuficiente, tener un corazón que confía más en sus propias capacidades que en Jesús que está frente a él, es un estorbo para el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Sabes qué? ¿No quieres estorbar en la obra de Dios en tu vida? Sé como un niño, confía plenamente en Jesús. Que si Él te dijo, Él lo va a hacer. Créele. Si Jesús te dice, súbete a mi pierna y te voy a bendecir, súbete y dobla rodillas y el Señor me va a bendecir porque me lo está diciendo. Cree plenamente en Él. Verso 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como el niño, no entre en Él. Entonces todos modo niño. Cree plenamente en el Señor. Confía con todas tus fuerzas, con toda tu mente en el Señor. Dice, y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, ¿los que hice? ¿Los vende? Sí, ahí estos niños se dejaban bendecir. Estos niños no decían, mira, yo soy importante, no soy importante. Mientras que los discípulos estaban diciendo, Señor, yo quiero un lugar a tu derecha, el otro a la izquierda,
Y a veces nosotros hacemos, sí, Señor, ya hice esto, ¿qué me merezco? ¿Qué me vas a dar? Señor, mira, voy a hacer esto, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Señor, si hago un pacto contigo y te ofrendo tanto, ¿cuánto me das? El hombre vive pensando que Dios le va a recompensar por las cosas que él hace. El niño simplemente cree que Jesús le va a bendecir. El hombre piensa que se va a ganar el reino de los cielos. Mientras que el niño dice, Jesús me está dando el acceso directo. ¿Todavía crees que te puedes ganar el reino de los cielos? Déjame decirte que no es posible en nuestras fuerzas. Pero si tú crees con la fe de un niño y confías que Jesús te ha prometido volver y llevarte a su presencia, créelo. Oye, pero eso está loco por creer, dice. El no creyente dice eso. El no creyente dice, no, tengo que hacer algo. No creo que sea tan fácil, nada más, ¿no? O sea, métete al río 7 veces. No, algo más, algo que donde yo pueda demostrar mi valentía, mi capacidad. Ese es el hombre. Pero el niño no, simplemente confió en el Señor. Ahora vamos a ver una tercera historia. Del verso 17 al 27 vemos a un hombre rico, dice, viniendo a Jesús. Un hombre rico viene a Jesús. Y aquí vamos a ver la autosuficiencia. Primer estorbo, ¿cuál era? El querer hacer mi propia voluntad. El segundo estorbo, creer que soy más importante que los demás. Los niños también eran importantes para Jesús, no porque le podía sacar un provecho, simplemente porque los amaba. Y a veces creemos que somos nosotros más importantes. Pero este hombre rico, dice, se creía autosuficiente, que él podía alcanzar salvación con su riqueza o con sus buenos valores. Verso 17 dice, al salir él para seguir su camino, dice, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, dice, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo, ¿sabes qué dice? Es el mismo pasaje, pero en Mateo el 19, ¿sabes qué dice? Maestro bueno, ¿qué haré de bueno para heredar la vida eterna? ¿Me dejo entender? O sea, es la misma respuesta en Mateo, pero le agrega la palabra bueno. Que este joven había dicho, Maestro bueno, ¿qué de bueno haré para heredar la vida eterna? Lo que está diciendo es, Maestro, yo reconozco que tú eres bueno, pero yo también soy bueno. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Entonces estamos hablando entre buenos. ¿Cómo lo ves? Estaban hablando, como que este hombre se creía bueno, porque Mateo nos dice que él estaba dispuesto a hacer algo bueno. Y Jesús le va a decir, hay uno solo bueno. Y el joven diría, soy yo. No, mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y quién? Dios. Y algunos dicen, Jesús está negando que Él no es bueno. No, Jesús está afirmando que Él es Dios. ¿Me dejo entender? Miren lo que Jesús le está diciendo a este joven que se cree bueno. Mira lo que Jesús le está diciendo a este joven que se cree bueno. Viene, Maestro bueno, ¿qué de bueno hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, hay uno solo bueno, y ese es Dios. En otras palabras, una cosa, Jesús le está diciendo, tú no eres bueno, porque Dios no era ese joven, era rico, pero no Dios. Entonces Jesús tampoco, no, Jesús es Dios, pues. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay uno solo, y ese es Dios, y ese soy yo. Ahora, ¿el joven rico podrá aceptar que Jesús es Dios? ¿O solo lo estaba reconociendo como maestro bueno? ¿Qué de bueno puedo hacer? Entonces, mira lo que dice, verso 19. Mandamientos sabes, le dice Jesús, ¿no? Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado delante de mi juventud. Dijo, o sea, como que este hombre había cumplido con todo eso. Por eso él se creía que era bueno. Pero está diciendo, ¿qué más tengo que hacer de bueno? Porque todo lo demás ya lo hice bien. ¿Qué más tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Este hombre está pensando que va a heredar la vida eterna en base a las cosas que él hace.
Este hombre está pretendiendo alcanzar la vida eterna en base a sus propias obras, a los cuales él lo califica como bueno. Mientras que la Biblia nos decía que no hay ni uno bueno, de que no hay quien pueda cumplir la ley incluso. Solo Jesús pudo cumplir la ley de Dios, la ley mosaica si quieres llamarlo. Solo Jesús. No hubo nadie más. Y tú dices, entonces, ¿qué fue? ¿Para qué estaba la ley si no lo podían cumplir? Mientras que este joven dice, yo todo eso desde muy joven, dice, entonces él respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Este hombre está creyendo que él ha guardado la ley, que ha cumplido la ley. ¿Sabes qué? Si realmente este hombre hubiese cumplido la ley, si realmente este hombre hubiese guardado, que significa atesorado o valorado la ley, se hubiese dado cuenta de algo, que es incapaz de cumplirlo. Y esa incapacidad de cumplirlo lo hubiese llevado a decir, no puedo, Dios, ayúdame, ten misericordia de mí, porque no puedo cumplir tu ley. Esa es la función que cumple la ley dada por Dios. Pablo claramente en el libro de Gálatas nos dice que la ley no salva. Y tú dices, ¿cómo? ¿La ley no salva? No. Que la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo, quien sí salva. ¿Y qué es ayo, pastor? La ley es esa nana. ¿Qué es nana? ¿Saben qué es nana? Sí, ¿no? Nana. Niñera. Que la ley es esa niñera que nos va a encaminar a nosotros que somos incapaces de caminar por nuestras propias cuentas, hablando en el sentido espiritual y moral. No vamos a poder caminar por nuestra propia cuenta en el sentido espiritual y moral. Entonces la ley nos va a llevar, va a ir guiándonos, pero va a mostrarnos al mismo tiempo nuestra incapacidad de llegar a Dios en nuestras fuerzas. ¿Y sabes qué? Nos va a mostrar a Cristo como la única solución a nuestra vida. Esa es la ley. Y este joven cree que lo ha cumplido, pero esa ley no lo ha llevado a decir, estoy frito, necesito de un Salvador. No lo ha llevado a eso. La ley es como ese escáner, como esos rayos X que te mostré al inicio, que va a mostrar cada una de las incompetencias, cada una de las manchas del pecado en nuestra vida, y nos va a decir, estoy sentenciado a muerte, ¿qué hago? Y va a acudir al médico, que es Jesús, y va a decir, ayúdame por favor. Esa es la ley. Pero este hombre dice que ya lo cumplió, pero sin embargo aún no entiende que necesita de Jesús. Él lo está queriendo hacer en sus propias fuerzas. El hombre, dice un comentarista, el hombre debió responder lo siguiente: no hay ninguna manera en la que pueda cumplir la ley. Necesito un Salvador, debió haber dicho este hombre. Cuando Jesús le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Él pudo haber dicho, no puedo, necesito de un Salvador, ayúdame. Y el Salvador estaba frente a él. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo el hombre? No, ya lo cumplí hace tiempo. ¿Tú has encontrado ese tipo de personas que en algún momento tú le estás contando algo y dice, no, yo ya lo hice? O le estás queriendo enseñar algo, no, sí, yo ya lo sé. ¿Has visto ese tipo de personas? Algún momento en el colegio, en el trabajo, ¿no? Donde tú le estás enseñando, mira, sí, a mí también me sale, sí, ya. No hay cómo enseñarle, no hay cómo mostrarle. Y a veces somos así, o este joven era así con Jesús. Ya la hice, ¿qué más? Y ahora Jesús le va a dar un reto mayor para que pueda entender. 21. Qué tanta paciencia Jesús, podrías decir, pero mira lo que hace Jesús. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? ¿Tú qué hubieras hecho con un hombre así? Que viene, te dice que él es bueno, no solo tú, no solo Jesús bueno, sino que él también se creía bueno, que dice que ya cumplió toda la ley. Tú en la posición de Jesús, ¿qué hubieras hecho con esa persona? ¿Lo hubieras visto mal? Diciendo, ¿qué te crees? ¿Lo hubieras dicho? Pero miren lo que hizo Jesús. Entonces Jesús dice, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Eso es lo que hace Jesús muchas veces con cada uno de nosotros cuando venimos con ciertas actitudes no correctas a Dios. No nos desecha, sino que hace, nos ama. Pero ese amor lo lleva a mostrarnos de otra manera su amor. Ese amor lo lleva a mostrarnos de otra manera la oportunidad de creer en Él.
no nos desecha. ¿De cuántas maneras equivocadas nos habremos acercado a Dios en toda nuestra vida? No creo que en la primera lo atinamos, pero Jesús nos siguió amando y buscó otra manera de llegar a ti. Pero finalmente cumplió su propósito, por eso estás aquí. Porque Jesús te amó y no te desechó con la mirada. No dijo, ya sé que ya es religioso, chao, siguiente. No, no fue así. Entonces dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces le está diciendo, ¿sabes, hombre bueno, que ya cumpliste la ley? Bueno, según tú, anda, vende todo lo que tienes y ven a mí. Y lo desenmascaró al hombre, pues. ¿Por qué? Porque este hombre ciertamente tenía bienes, tenía riquezas. Y Jesús le está diciendo, anda, vende todo lo que tienes y ven, toma tu cruz, sígueme. Si este hombre realmente hubiese entendido que Jesús es el Hijo de Dios y no solo un hombre bueno, si este hombre realmente hubiese entendido la ley de Dios y hubiese tratado de cumplirla y darse cuenta que no puede, hubiese acudido a Jesús y hubiese vendido todo lo que tenía y hubiese venido y seguido a Jesús. Si este hombre realmente estaba anhelando esa vida eterna, hubiera hecho eso. Pero puso en la balanza lo que Jesús le ofrecía y lo que su corazón albergaba. Mira lo que dice verso 22. Pero él, ¿qué dice? Contento se fue a vender todo. No dice eso. ¿Qué dice? Pero él, afligido por esta palabra que le dio así en la yugular, en el corazón donde más le dolía, se fue, ¿qué dice? Triste, porque tenía muchas posesiones y esas posesiones eran su prioridad. Y esas posesiones es lo que él quería usar para comprar vida eterna. Y ni siquiera todas, quería usar una parte. ¿Qué puedo hacer de bien? Maestro, dime, si hago una chocolatada en algún lugar, quizás de Pachacute, ¿me das la vida eterna? No, le dijo, así no es. Deja de confiar en todas tus riquezas y confía en mí. Toma tu cruz. Ahora, tú dices, pero bueno, yo no tengo problema con esto porque yo no soy rico. No se trata de riqueza material nada más. Cada uno de nosotros a veces plantamos nuestra mirada o tenemos como prioridad ciertas cosas. Y si eso que tú tienes, material, profesión, trabajo, bienes, casa, lo que fuese, lo valoras más que a Dios, esa es tu riqueza. Que el Señor te dice, déjalo y ven en pos de mí. No te está diciendo en el sentido de que lo dejes y que no sea importante, sino que Jesús tiene que estar en el primer lugar. Esto tiene mucho que ver con busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que dice, vendrá por añadidura. Conozco personas que están en una relación, no vamos a llamarlo así, no aceptable a los ojos de Dios. Están viviendo a veces una doble vida, pero tienen ese anhelo de querer venir a Dios. Y me pregunta, ¿pero cómo le hago? Digo, deja esa relación y ven y póstrate ante el Señor. Él va a ordenar tu vida. No, pero es que, ahí está su riqueza. Esa riqueza no le permite venir a Jesús. Y así vamos a ver muchos casos. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, dice, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Y Jesús está diciendo que es difícil que un rico venga, ¿no? Que un rico venga y entre al reino de Dios. Tú dices, pero entonces los ricos la tienen más difícil. No, no se está refiriendo a eso, sino que está diciendo que toda aquella persona que sea poquito, sea mucho, sea material o sea cualquier otra cosa, pero que lo valore más que a Dios, le va a ser difícil poder entrar al reino de los cielos. Porque primero tiene que entender que Dios está en primer lugar. Por eso que dice el verso 24 al final, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en sus riquezas. Cuando su confianza está sobre todo en eso, ponle nombre tú, y no en Dios, y a veces su confianza está más en él mismo incluso.
en mí mismo, en mi propia capacidad, y no en Dios, va a ser difícil. ¿Por qué no decirlo? Imposible entrar al reino de Dios. Entonces lo que el Señor está queriendo enseñar con esto, de que no te creas autosuficiente, declárate dependiente, dependiente del Señor. No te creas independiente o importante como los discípulos. Entiende, tienes que ser como un niño que confía en el Señor. No pretendas hacer tu propia voluntad como esos fariseos. ¿Puedo divorciarme? Sino busca hacer la voluntad de Dios, honrarlo en todo lo que sea. ¿Por qué no en el matrimonio? Verso 26 dice, verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algunos han pretendido darle una explicación a esto, ¿no? Como que aquel entonces había un portón que se llamaba la aguja o el camello, algo así. Básicamente lo que Jesús está haciendo es una ilustración quizás un poco humorística, ¿no? ¿Cómo vas a pasar un camello por el ojo de una aguja? Los jóvenes quizás todavía no conocen aguja, pero los que ya nos hemos pinchado ya conocemos. Una aguja, ¿cómo es su huequito? Pequeñito, ¿no? Sácale ya, no le pongas camello, ponle chancho. Más chiquito, ¿ah? ¿Podrías hacerlo pasar? Es imposible. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? También tiene sentido el humor, pero lo que está tratando de mostrarle es que es imposible que el hombre pretenda entrar al reino de Dios en sus propias fuerzas. Eso es imposible. Tan imposible como meter un chancho por el ojo de una aguja. Ya la cambió el pastor, sí. Así de imposible es que el hombre que confía en sus propias riquezas y no en Dios, ingrese al reino de los cielos. Así de imposible es. Verso 26. Ellos dice, asombraban aún más, diciendo, Jesús, entonces es imposible, porque un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, entonces es imposible que vayamos al cielo. No. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque si es así, nadie humanamente va a poder ser salvo en sus propias fuerzas, porque es imposible que el chancho pase por el ojo de una aguja. Verso 27. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres, ¿qué? Es imposible. Jesús le dice, ciertamente, humanamente es imposible que tengas salvación en tus fuerzas. Mas para Dios, ¿qué dice? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero Dios sí lo puede hacer. Pero Dios sí puede hacer que un hombre alcance salvación. Pero lo único que le pide es que se confíe plenamente en Él antes que en sus propios bienes. Que confíe plenamente en Él antes que sus propias riquezas. Que no se declare autosuficiente, sino que rechace ser autosuficiente y venga dependiente y necesitado de Dios. Dios sí lo puede hacer. La salvación es una obra hecha por Dios, es un milagro hecho por Dios, no ganada por un hombre valiente ni rico, mucho menos inteligente. De esa manera no se puede. Verso 28. Vamos a ver en el verso 28, entonces ahora nuestra recompensa de seguir a Jesús, porque de pronto nos pide dejar cosas, pero también Jesús nos ofrece recompensas, y recompensas que en verdad no merecemos, pero igual nos las ofrece. Verso 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros hemos dejado todo y lo hemos seguido. ¿Tú has visto al chavo cuando dice, yo ya lo hice, algo así, ¿no? Pedro comienza a decir, wow, dice que los que dejan todo y vienen y cargan su cruz y le siguen a Jesús, entonces ellos sí que dice, van a heredar el reino de los cielos, ellos sí van a ser salvos. Entonces, nosotros, Señor, ya lo hicimos, va a decir Pedro. Y es cierto, ellos lo habían hecho. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, ¿qué dice? Casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Entonces Jesús está diciendo ciertamente. Ahora, esto de dejar casa, mamá, papá, todo, no se está refiriendo a que los va a abandonar, se está refiriendo de que ahora van a confiar más en Dios antes que en todos ellos. Por eso te hablaba de que no solamente son riquezas. Pero tú dices, entonces no lo amo a mi mamá. No, más bien cuando tú amas a Dios, vas a estar capacitado de amar de una manera correcta a los tuyos.
Jesús no te está diciendo que los deseches, Jesús está diciendo que lo pongas a Él en primer lugar y Él te va a capacitar para que tú seas de bendición para ellos. No lo vas a desechar. Entonces, pero Jesús te ofrece algo. Dice, que no dice, vuelvo desde el 29 al 30. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, Jesús está diciendo, ciertamente vas a tener tu recompensa aquí en la tierra. ¿Cuántas veces más dice? 100 veces más. Este es sentido figurativo, porque no vas a recibir 100 mamás, ni 100 hermanas, ni 100 papás. Porque a veces lo tomamos de manera literal. Dice voy a recibir 100 veces más. ¿100 mamás? No. Ese es el sentido figurativo. Lo que te está diciendo, si tú has dejado todo eso por seguir a Jesús, Él te va a bendecir 100 veces más en sentido figurativo, en el sentido de que vas a ser más bendecido por el Señor y ahora tú vas a ser de bendición para ellos. Y no solo eso, no solo vas a ser bendecido aquí en la tierra, incluso vas a tener la vida eterna. Pero la vida eterna es un regalo. Además del regalo de la vida eterna que tienes, la salvación en Cristo, Dios está dispuesto a bendecir tu vida aquí en la tierra. Créeme, a veces, cuando de pronto dejamos algo, vamos a ponerlo así, un trabajo que de pronto era inmoral, que no agradaba a Dios, un negocio que de pronto no era de acuerdo al Señor, y tú sabías que eso no estaba bien, y tú lo dejas por seguir a Cristo, el Señor te va a proveer otro medio para poder bendecirte. Y cuando yo digo para poder bendecirte 100 veces más, no me refiero al término económico, sino que vas a tener una paz con Dios de decir, quizás no gano como antes, pero lo disfruto más, porque con este trabajo, con este negocio, honro a Dios. Con lo otro, no me sentía ni siquiera bien para gastar las ganancias, porque sabía que no era de agrado a Dios. Cuando dejas una relación que no agrada a Dios, porque es una relación, imaginemos, de fornicación, era una relación inmoral, lo dejas y sigues al Señor, el Señor ordena tu vida y ahora te da un nuevo hogar, lo vas a disfrutar mejor y va a ser de bendición, porque va a ser bajo el orden de Dios. En ese sentido viene de que te va a bendecir 100 veces más, no es que te va a dar 100 más, sino que te va a capacitar a poder tener una relación genuina, incluso con los tuyos, a quienes dejaste por amar primero a Dios, a quien dijiste, ustedes, segundo plano, primer plano Dios, pero ahora vuelvo recargado del amor de Dios y los amo a cada uno de ustedes. Entonces será una vida de bendición, además de la salvación o la vida eterna que nos los regala el Señor. Esa es la recompensa. Pero muchos, dice, verso final, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si quiere decir esto, básicamente esto quiere decir, pero el tiempo lo pone el Señor. ¿Quién será bendecido primero? Eso lo pone el Señor. A veces queremos que como funcionó en Alexander, así tiene que funcionar en mí. No, Mateo lo explica de otra manera con la parábola de la viña. La bendición, la recompensa que haces llegar al Señor es en el tiempo del Señor, pero jamás el Señor es injusto, pero Él lo hace conforme a su propia voluntad. Amén. Entonces terminamos, mis hermanos, a modo de aplicación nada más, 3 puntos. No se trata de vivir al límite de lo prohibido haciendo nuestra voluntad, sino se trata de amar a Dios haciendo su voluntad. No busques vivir al límite haciendo tu propia voluntad. Busca hacer la voluntad de Dios. No seas como esos fariseos que estaban preguntando por el divorcio. Pregúntale al Señor, ¿cómo afianzo mi matrimonio? Y si eres joven, ora por tu futuro matrimonio si aún no te has casado. No tanto estés pensando, y si me divorcio, piensa en con quién me voy a casar, desde ahora. Punto 2, el Señor no nos valoriza en un grado de importancia como el mundo lo hace. En este caso, ellos desvalorizaban a los niños. Para el Señor nos ama a todos por igual. Por ti, por los niños, por cada uno de ellos, entregó su sangre preciosa. Él no dijo los de Pachacuti los amo menos y los de San Isidro los amo más. A todos los ama por
igual. Y eso recuérdalo siempre cuando de pronto vengan pensamientos de baja autoestima. Recuerda, Dios te ama igual como lo amaba Pablo. Te ama igual como lo amaba a Esteban o a sus discípulos. De la misma manera el Señor te ama. Punto número 2. ¿En quién está nuestra confianza? Si hay alguna riqueza ahí en tu corazón, en quién estás confiando más que en el Señor, erradícalo. Eso es un estorbo para que el Señor obre en tu vida. Pon toda tu confianza, toda tu mirada en el autor y consumador de la fe. Amén.